ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire, con Leo Nores. Hoy, Inti Illimani Histórico. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Cuerdas al Aire. Hoy vamos a hablar de música latinoamericana con uno de los representantes de quizás una de las bandas más importantes del género acá en nuestro país y también, por supuesto, más allá de nuestras fronteras. Estamos con Horacio Durán de Inti Illimani Histórico. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Siempre bien porque la vida es un regalo. Invito a todos a que aprecien lo poco de bueno que tenga la propia vida y la vivan más que todas las dificultades que puedan haber. Así que en ese sentido estoy bien a la altura de mi vida. Lo repito, la vida es un regalo y hay que aprovecharlo. ¿Y cómo ha sido el regalo de estos casi 60 años de música? Bueno, en lo personal, indudablemente es una de las... es la actividad más importante de mi vida, la central, que ha llevado ya prácticamente todo. Yo tengo 80 años cumplido hace poco, así que eso justamente sostiene lo que afirmo. Claro, es un camino el de la música, no es fácil, pero tiene tantos regalos, tantas satisfacciones, si uno lo hace bien, con rigor, como ha sido la experiencia de Inti Illimani, hoy día Inti Illimani Histórico. Claro. Entonces vale la pena. Sí, estaba pensando en todo lo que ocurría cuando ustedes iniciaron el grupo, porque en 1967 estaba todo pasando. Estaban los Beatles lanzando el Sgt. Pepper, Jimi Hendrix lanzó su primer disco, muere Violeta Parra, muchas cosas estaban pasando. ¿Cómo recuerda usted esos inicios de Inti Illimani Histórico? Lo que yo recuerdo, y los de entonces recordamos esos días, esos primeros años, los primeros años, era de un pasarlo bien y de reírnos y gozar la vida de una manera intensísima. Y ¿sabe? Una cosa que es re importante para cualquier artista, creerse el cuento. A lo mejor uno no tocaba nada bien, estábamos recién empezando. Algunos eran... Horacio Salinas era muy buen guitarrista de niño. Pedro Yáñez tocaba la guitarra de forma maravillosa. Ya entonces tenía un repertorio básicamente argentino. Jorge Culón y Max Berrú, unas muy lindas voces. Ellos tenían un conjunto que cantaban música ecuatoriana, colombiana y chilena también. Y entonces pero yo nunca he tenido buena voz. Canto, sí, pero como a veces lo digo por chiste, no es así, pero en fin, que yo en los conciertos no amplifican mi micrófono. Queda apagado nomás. Pero eso es una broma que una inventé alguna vez así. No, pero claro, dentro del coro tiene mi voz una presencia, pero claro, yo desde entonces me metí en el charango con una pasión, y así lo vivimos todos, cada uno a su modo, con mayor calidad, con menos experiencia, pero nos fuimos haciendo en conjunto. Y era el pasarlo muy bien. Ahora, tú te refieres a hechos históricos muy trascendentes, por supuesto. Nosotros nacemos con una marca que ya estaba muy claramente definida, sobre todo por Violeta Parra. Claro. Los Parra, Rolando Alarcón, estaba Patricio Mans, Víctor Jara, conjunto folclórico como los Millaray, los Cuncumén. Ya existía Quilapayún con una potencia que yo cada vez yo no me perdía concierto de Quilapayún. Y iba a todo lo que podía ver. Pero yo me tiré al agua en esto del charango. Porque en Chile casi no había con quién aprender, yo aprendí solo. ¿Y cómo era? Porque hay una de las cosas quizás más interesantes dentro del recorrido musical de Inti Illimani, que es el buscar dentro del repertorio popular latinoamericano. Y ahí hay una búsqueda, un rescate de mantener ese legado. ¿Cómo ha sido ese recorrido? Mira, nosotros hay que decir una cosa que es muy clara y después de casi 60 años de trabajo siempre lo hemos recordado. Nosotros no fuimos investigadores de folclore. Nosotros buscábamos en las fuentes, en grabaciones, en canciones que escuchábamos por ahí, pero sobre todo en música ya grabada, hasta que después de 2 años, o 3 más bien, empiezan a nacer canciones en el grupo.
Hay un primer tema que se grabó hacia fines del 69, que no lo puedo tocar porque es una cosa con charango, guitarra, quena y bombo. Un tema de Horacio Salinas, que está grabado en el primer disco ya oficial del conjunto, que un disco que salió en ese periodo, a final del 69, Inti Illimani. Y luego empieza poco a poco, nosotros ahí, mira, buscábamos, quien aportó un par de temas ecuatorianos que eran de la tradición de Ecuador. Maxi Berrú, que era ecuatoriano. Después ahí apareció algunos temas argentinos, bolivianos, que fue nuestra pasión inicial. En realidad fue el mundo del altiplano, básicamente Bolivia y Perú. A Ecuador nosotros llegamos un poco después, el año 71, fuimos a Ecuador por primera vez y se metió el mundo ecuatoriano en nosotros. Entonces ya entre el 67 y el 69 teníamos esa imagen de un grupo de música latinoamericana que sustancialmente la hemos mantenido siempre. Hasta que se definió una identidad creativa en el conjunto, una identidad sonora, que fue nuestra preocupación. Por muy poco o no tan bien que tocáramos, o incluso mal, como encuentro yo. Yo recuerdo que tocaba malito el charango. Si yo recién, después de 3 años, empecé a tocar charango dignamente, por así decirlo. Incluso te voy a contar una anécdota que nadie en el conjunto no se acuerda, nadie. El otro día conversaba con Horacio Salinas y nosotros fuimos a Bolivia. Nosotros nos hicimos el propósito de recorrer los países de América Latina. Entonces partimos primero a Argentina, a comienzo del 68. ¿Ya? No teníamos como 6 meses de formación, 7 meses. Y ahí, claro, incorporamos una canción que hasta el día de hoy, una canción argentina maravillosa que se llama Juanito Laguna, Remonta un barrilete. ¿Y cómo era esa canción? ¿Nos podría mostrar un poquitito de la, bueno, yo no, de la melodía? A ver si... sí. Deja buscar el tono, que yo como no soy cantador. Mira. Aclaremos desde ya que no es de Quirquincho el... Sí, de eso lo vamos a hablar, del charango del Quirquincho. Sí, Juanito Laguna, llega la nube y el viento que sube hasta su dueño. Es una canción de Hamlet, Lima, Quintana y Cosentino, los grandes músicos y autores de Argentina, que la aprendimos del primer disco que grabó Mercedes Sosa. Cuando fuimos a Argentina llegamos cargados de discos y uno de ellos fue justamente Juanito Laguna, cantado por Mercedes Sosa. Y hasta el día de hoy, bueno, ese fue uno de los 2 primeros temas, el primer tema que grabamos en junio del 68, en un arreglo de una tremenda simplicidad. O sea, de una simplicidad que no requiere ninguna técnica que no sea la bella voz y esa sonoridad de coral unísono que usábamos mucho nosotros, justamente buscando una manera de expresarnos que se distinguiera. Porque Quilapayún y otros grupos que en Chile, bueno, el colmo de la polifonía eran los 4/4. Claro, sí, por las 4 brujas también. Las 4 brujas y todos los Bric-a-brac, grupos de lo que se llamó neofolclore. Sí. Y por otro lado, en el mundo nuestro estaba el Quilapayún, con esa potencia de voces, con una coralidad impresionante. Entonces nosotros buscamos exactamente lo opuesto, el unísono perfecto. Y con mínimas vocalizaciones de armonía. Y ahí, en ese primer disco justamente también grabamos un tema de Gual Pollo Panqui que era para guitarra. Estará muy cerca, muy fuerte. Dele con confianza, que suena, pero impecable. Y fue justamente cuando
cuando las cosas cuajan. Ujú. De repente, Horacio Salinas, que ya tocaba mucha guitarra, a sus 16, 17 años, copiaba así, obsesivamente a Atahualpa Yupanqui, el estilo más bien folclórico de la Claro. guitarra, y a Eduardo Falú, un estilo clásico de la guitarra argentina folclórica. Y los copiaba, y los tocaba, y los copiaba hasta lo último suspiro las notas que emitían esos dos grandes guitarristas argentinos. Entonces un día escuchándole, se nos ocurrió, escuchando esta cosa de Horacio Salinas, de Guájera, que para guitarra, digo, oye, podríamos hacerla para el conjunto. Y eso lo hicimos a mediados del 68. Entonces, en mi visión de la historia musical del conjunto, esos dos temas definen una idea Claro. de conjunto. Y claro, y como teníamos naturalmente por nuestra formación previa cada uno y lo que se iban incorporando al conjunto, íbamos metiendo muchas canciones de distintos países de América Latina. Eso le iba a preguntar, Horacio, porque dentro de toda esa búsqueda hay canciones del repertorio de Inti Illimani histórico que de una u otra manera han ido pasando generaciones. Por ejemplo, y es interesante cuando uno las escucha, habiéndolas escuchado con los papás, probablemente en algunos casos con los abuelos. Bueno, Claro, y así, por ejemplo, no sé, pienso en Zambalando o el Mercado Testacho, como son melodías que están metidas dentro de la chilenidad, digamos, y mucho más allá. claro, bueno, que en el arte y en la música en particular, con el tipo de difusión que hay a través de los últimos 60, 80 años, se difundía mucho por la radio, los discos, ¿no? Pero fíjate que es interesante tu pregunta, porque nosotros porfiadamente a lo largo de los años hemos siempre vuelto a buscar ritmos que en el conjunto no acudíamos, con la música peruana. Y quien hizo ese gran aporte de José Cebes. Él era un aficionado al folclore afroperuano. Estoy hablando de mediados de los 80, si no me equivoco. No, mediados de los 70. Más atrás todavía. Sí, más atrás, porque Zambalando se grabó en octubre, noviembre del 78. Hizo la canción José Cebes, un aporte de Horacio Salinas, y en ese periodo nos tocó trabajar como un mes seguido estábamos en Roma, donde vivíamos en el pueblito cerca de Roma, en Cenzano di Roma, que fue el pueblo que nos acogió todos esos años de exilio. Y trajimos de París a Patricio Mans. Y ahí salieron varias canciones que han hecho historia en el conjunto. Y particularmente la canción Vuelvo, de Horacio Salinas, la música y textos de Patricio Mans. Y entonces él participó un poco, no sé exactamente en algunas cosas de Zambalando, pero la canción, en realidad, la búsqueda de lo afroperuano es un aporte marcado de José Cebes. Entonces, claro, en la práctica nosotros a lo largo de los años fuimos siempre volviendo a buscar, cada uno a su manera, en lo latinoamericano. Ahora que lo menciona con lo de Pato Mans, me estaba acordando, ustedes tienen un disco de Inti Illimani canta Mans, Sí. y ahí hay como todo un proceso también como interesante de cómo se empezaron a cruzar esas hebras en el camino. Mira, te puedo contar una anécdota que A ver. tú la puedes guardar y después mostrarla en 50 años más. Mira, resulta que nosotros en esta primera etapa del conjunto, ya por ahí por el año 68, ya teníamos entidad del grupo. Puede haber sido fin del 68, comienzo del... No, tiene que haber sido sí, puede haber sido fin del 68, por ahí. Nosotros solíamos ir cada tanto a la Peña de los Parras, entonces de Ángela e Isabel, teníamos muy buena relación con ellos. Pero también íbamos a la Peña Chile y Ricanta, que era una peña muy importante, que era distinta, era una peña más como una ramada que estaba ahí en la calle Alonso Valle, ¿no? Alonso Valle entre San Francisco y Santa Rosa. Sí. Y que era muy entretenida porque ahí se comía.
Y había un espacio incluso como comedor, y después estaba el patio y había todo tipo de grupos, era mucho. La peña de los Parra era magnífica, pero eran solistas fundamentalmente. Bueno, hubo un grupo que fue importante ahí, el grupo Los Curacas, que se formaron en la peña y tocaban ahí. Pero era básicamente la peña de los Parra una peña de solistas. Nosotros a veces nos invitaban y a veces cantábamos, pero de repente nos íbamos también donde René Largo Faría, la peña. Eso estábamos, y ¿quién era número? Había mucho allí, era el Pato Manso. Y para nosotros era una de las figuras máximas. Claro, Y resulta que cantamos justamente Juanito Laguna remonta un barrilete. Sí, Juanito Laguna, llega la nube. Bueno, lindísimo. La canción es preciosa y el arreglo muy, muy simple y muy bello. Y después salimos a tomarnos algo ahí en la piecita donde se podía comer y tomar. Uh-huh. Y llega Patricio Manso y dice: cabrón, dice, usted es el mejor conjunto. Porque Pato Manso era total para todo. Para todo. Entonces, es lo mejor que he escuchado en mi vida. Yo quiero entrar al conjunto de usted porque este es el mejor conjunto que yo he escuchado. Y nosotros, Pato Manso. Y la verdad, dijimos, no. Pero de ahí parte un germen de relación y amistad con el Pato. Y alguna vez, bueno, el Pato dijo: puta, ustedes no quisieron aceptarme en el conjunto, ustedes, bueno, pues yo quería estar en el Inti Illimani. Y entonces, como que no sé, porque no sé qué tiré hoy día, llegar a video de Honoracio y quiero casarme con usted. No, ¿de dónde? Claro. Y entonces se creó una cosa así muy intensa y resulta que en el año 71, en el último disco que grabó el Pato Manso en Chile, los arreglos se los hizo Luis Advis, uh-huh, con quien ya nosotros habíamos trabajado, lo conocíamos, y él nos invitó a participar en una serie de temas, ¿eh? En el disco de Patricio Manso, a mediados del 71 más o menos. Y ahí está, por ejemplo, La Exilada del Sur, que es un texto, es una síntesis que hace el Pato de Décimas de la Violeta, y su canción, y su música, La Exilada del Sur. Y entonces nosotros tocamos ahí, en ese tema, y no recuerdo de algunos otros también. Y luego, inmediatamente después, ese mismo año, por ahí por septiembre, que fue el mes en septiembre del 71, que cuando entra José Sebe al conjunto, y entonces nosotros, que justamente por esta matriz que teníamos, esta idea de música conjunto latinoamericano, decidimos hacer este disco y le pusimos autores chilenos, solo con autores chilenos. Entonces ahí aparecen, qué sé yo, el Aparecido de Víctor Jara, La Exilada del Sur. Claro. En fin, es un disco precioso. Con arreglos, básicamente los arreglos son de Luis Advis. Lo que más quiero, un arreglo absolutamente increíble, solo autores chilenos. Y ahí se consolida en ese periodo. Primero grabábamos con el Pato en su disco. Teníamos buena onda, nos veíamos poco. Un disco magnífico, muy raro, un disco poco conocido del Pato. Después hacemos este disco con el Luis Advis, y ahí el Pato no lo vimos más, porque se fue a trabajar a una radio, María Elena, la radio de los mineros, del sindicato de María Elena en el desierto de la Salitrera. Y lo volvimos a ver a Pato en París, el 75. Un día lo encontramos por casualidad en la calle y dijo: una banda va a trabajar, todavía estamos esperando trabajar. Porque era así, de una energía y de un entusiasmo y tenía una memoria de elefante impresionante. No se le iba una. Y entonces
pasa algún tiempo todavía, y el año 78, por ahí, por octubre de 78, José tenía un hermano, eran como hermanos con el Oscar Castro, el gran teatrero chileno, va a París y se encuentra con el Pato Mans y lo agarra y lo lleva a Roma. Y llegó ahí, estuvo un mes con nosotros, y ahí hay un disco que es justamente donde se hace Vuelvo y una serie de otras cosas con el Pato Mans. Y ahí se consolidó un trabajo con el Pato. Dentro del repertorio de Inti Illimani histórico, la construcción de melodías, porque ustedes tienen muchas canciones, tanto con voces como sin, en donde la melodía lo es todo. Ahí está, inmediatamente uno ve el charango y piensa el mercado de Testacho, claro, o de distintas... Mira, hay que decir que Inti Illimani, hoy día Inti Illimani Historia, pero Inti Illimani en su historia, contamos con un músico de alta relevancia en la música chilena y latinoamericana, y más allá también, que Horacio Salinas. Claro. Una voz de una belleza y una capacidad creativa de José Cebes. Y un grupo de gente muy dedicada, amamos mucho lo que hacemos hasta el día de hoy, independientemente de cualquier otra consideración. Entonces, cuando tú me preguntas, por ejemplo, claro, Horacio Salinas hace el año 80, escribe esta canción, El Testacho, que es un barrio al lado del centro de Roma, y vivía ahí cerquita de él, hay un mercado típico, como el que hay acá también. Una feria, digamos... Claro, tiene mucho de italiano, pero claro, si uno quizás sin conocer el lugar ya se puede transportar y imaginar cómo podría ser. Entonces esa capacidad creativa, que era sido el director prácticamente toda la vida del conjunto, ha sido determinante. Y además la capacidad de entender, de comprender la esencia, que es lo esencial pero nosotros ya... De un tema, por muy simple que sea, por ejemplo, nosotros ya hicimos después de hacer de este disco Autores Chilenos, que es bellísimo, extraordinario, ahí está Tatatí. Ajá. Es una melodía extremadamente simple, pero muy bella. Claro. Y esa capacidad la tiene, y es sobresaliente, Horacio Salinas. Entonces, claro, eso ha sido una marca indeleble del grupo. Sí. Y al día de hoy, Horacio, usted... Y ese es del 71. Sí, pues tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Hay grupos nuevos, digamos, del último tiempo que han ido haciendo un camino que podría ser comparable a lo que ha hecho Inti Illimani en el sentido de rescatar mucho del cancionero popular. Por ejemplo, lo que hace el bloque depresivo con los boleros, el Marinera, en fin, un montón de parte de ese repertorio. Y le quería preguntar sobre eso, porque en el caso de Inti Illimani histórico han hecho una búsqueda del repertorio, bueno, de Luis Ad, Vicenfil, la música ecuatoriana que usted mencionaba, pero es como una cantera que no termina nunca. Si tú, por ejemplo, escuchas una gran... O sea, la novena sinfonía de Beethoven, que aparte que ya el hecho de que la hizo era completamente sordo, o sea, él imaginaba los sonidos. Claro. Y hace una obra que tiene una dimensión inmensa, con coro, con orquesta enorme, y todo se lo tenía acá. Entonces, pero si tú ves el tema principal del coro, la 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 la, ¿no es cierto? La canción de la alegría de la novena sinfonía de Beethoven.
Sí, pues una melodía que queda grabada. O sea, eso es, tiene que ver, es lo mismo, solo que claro, Beethoven se considera el músico más grande de la historia de la humanidad, con esa capacidad de las grandes dimensiones de construcción musical. Pero si tú dejas solamente una línea melódica de cualquiera de las sinfonías, de cualquiera de las obras de Beethoven, vas a ver que son melodías que la orquesta va construyendo un camino que te lleva a una determinada melodía que en el fondo es simple. Uh-huh. Y ahí está la belleza, o sea, es la construcción de una obra magnífica con melodías que es como la flor de un jardín inmenso. Exactamente. Ahora, en el caso de la música de raíz, más popular, todo eso es más simple. Pero si tú te quedas, por ejemplo, con... que eso le hizo Horacio por ahí por el 72, debe haber sido... ¿Te das cuenta que no es más simple ni más compleja que el tema principal, que la melodía principal de la novena sinfonía de Beethoven? Entonces, esa capacidad creativa que tiene cualquier ser humano, algunos con mayor genialidad, por supuesto, que otros, es una propiedad que no se acaba nunca. Claro, es una fuente inagotable. O sea, tú escuchas a los Beatles. No, dices, ahí... ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo hacían esas melodías esos tipos? No, y lo hicieron en... ¿Qué? La carrera de los Beatles fueron 7 años nomás. Pues. Y hicieron unas cosas lo hicieron todo en súper poco tiempo. Yo a los Beatles y digo, ¿de dónde? Sí. Entonces, yo creo mucho en la capacidad creativa del ser humano. Algunos tienen mayor capacidad de construir una frase melódica bellísima, otros menos, o nada, pero... Entonces yo creo que eso es un movimiento perpetuo. Uh-huh. Eso es súper buena definición, me gustó. Así como los reencuentros también, que es otro concepto bonito que marca los conciertos que van a hacer ahora en diciembre. Claro. Hemos invitado a varios músicos que han estado en distintos momentos en el conjunto. Pedro Villagra, que para qué hablar de él, sí, es muy conocido, un gran músico chileno, que estuvo con nosotros bastantes años. Pasó periodo importante. Y se nos ocurrió, ya lo hemos invitado 2 o 3 varias veces a Cristóbal Berrú, hijo de Max Berrú, que es como que representa la idea de la esencia de lo que era Max, y es un gran músico hoy día. Claro. Está Jorge Boll, aquel que como buen venezolano es más loco que cualquier venezolano, pero de un músico, una genialidad asombrosa. Uh-huh. También está invitado y hemos estado trabajando, cada tanto lo invitamos, es Cristian Mancilla, que es un muchacho joven que tiene mucha experiencia, muy, muy buen instrumentista, y debo decir que con mucha felicidad. A veces yo no puedo viajar y me sustituye Cristian Mancilla en el charango. Esa es la responsabilidad que tiene, se la doy yo. Sí, pues no es poca responsabilidad. Entonces, la verdad que este elenco se llama Reencuentro porque es reencontrar músicos con los cuales hemos trabajado, es reencontrarnos con Max Berrú a través de Cristóbal, que además es muy buen trompetista, tiene un grupo excelente. De lujo. Así como... Oye, sí. Tengo aquí el torpeo con las fechas, porque claro, esto en los próximos días son las fechas de reencuentros. El 7 de diciembre en el Teatro Municipal de Temuco, el 20 en el Teatro Universidad de Concepción, 26 en el Caupolicán, acá en Santiago, y la última fecha el 27 de diciembre en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Las entradas están por punto ticket. Así que para que puedan asistir a esta serie de conciertos de reencuentros de Inti Illimani histórico, ya escuchamos parte de algunas de las melodías que van a estar ahí dentro de
Tú mencionaste muy al Macha, Sí. Aldo Asenjo. Es que Aldo Asenjo, él es un número. Es extraordinario, tiene una capacidad interpretativa y de ser el mismo cuando está en el escenario y cuando está fuera del escenario. O sea, es como que la vida y el escenario es una solución, no tiene solución de continuidad, es una sola cosa. Y yo lo considero un hombre de escena absolutamente extraordinario, magnífico. Me vuelve loco. ¿Cuál es la canción que más le gusta de...? No lo sigo mucho. Pero... Mira, cualquier cosa que cante, no te voy a decir ninguna canción en específica. Cualquier cosa que cante. Con el grupo, como sea, el bloque depresivo que tiene, que toca mucha música romántica, bolero y cosas, eso me encuentro estupendo. Estupendo, ahí se mantiene la ruedita girando, avanzando. Horacio, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación, los recuerdos, la música también, el sonido de su charango. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias también a ustedes por ver este nuevo capítulo de Cuerdas al Aire. Horacio Durán, de Inti Illimani Histórico, aquí en el programa. Hasta la próxima, estén muy bien. Chao, chao. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.